¿Están preparados? Este es un mapa de Jerusalén en tiempos de Jesús. Ya era una ciudad antigua. Nadie sabe cuándo fue construida, pero hoy sabemos que tiene más de 3000 años. Es un lugar de peregrinación para judíos, cristianos y musulmanes. Alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Jesús, el rey David quitó la ciudad de los jebuseos y la hizo suya. Y fue allí donde su hijo, Salomón, construyó el primer templo. El templo fue quemado por los babilonios, que se llevaron a muchas personas de la ciudad de Jerusalén al exilio. Cuando ellos volvieron, reconstruyeron el templo. Años después, fue reconstruido de nuevo y ampliado por el rey Herodes antes del nacimiento de Jesús. Estas son las murallas de la ciudad. Aquí está el templo.
Aquí es donde estaba el aposento alto, según recuerdan las personas después de tantos siglos. Aquí está la fortaleza Antonia, en donde estaban los guardias del templo. Aquí está el palacio del sumo sacerdote Caifás. Aquí está el palacio de Herodes. El Valle del Cedrón estaba al este de la ciudad y algunos dicen que había un puente que conectaba el Valle del Cedrón donde estaba el Monte de los Olivos. Algunos no lo recuerdan. Allí también estaba y sigue estando el huerto de Getsemaní. Aquí está Gólgota, el lugar de la calavera, donde Jesús murió y se entregó por nosotros. Jesús fue muchas veces a Jerusalén, de niño y de bebé. Incluso una vez María su madre y José su padre lo encontraron en una zona del templo hablando con los sacerdotes y los rabinos. Esta historia tiene que ver con la última vez que Jesús fue a Jerusalén. Lo recordamos todos los años durante el tiempo conocido como Semana Santa. Jesús y los 12 llegaron desde Galilea por el serpenteante río Jordán. Pasaron por Jericó. Allí Jesús curó al ciego Bartimeo y fue a cenar a la casa de Zaqueo. Jesús y los discípulos dejaron Jericó y cruzaron el desierto bajo y empezaron a subir la cuesta hasta la ciudad. Jesús y los discípulos tal vez pasaron el sábado en Betania, el día del descanso. El domingo, Jesús envió a 2 de sus discípulos a ir adelante para buscarle prestado un burro. Luego entró en la gran ciudad, probablemente por una de las puertas del sur, e hizo el camino de los peregrinos por la ciudad antigua hasta llegar al monte del templo. Algunas personas se dieron cuenta de esto y pensaron que podría ser el Mesías, así que cortaron ramas de palmeras y las agitaron. Tiraron sus abrigos en el camino y gritaron: «Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor». Otros abrían sus tiendas. La fruta, el queso, el vino y el pan se colocaban en mesas de madera para vender. Jesús y los 12 subieron por las losas de piedra caliza hasta llegar a un área abierta. Probablemente dejaron el burro allí y decidieron entrar al templo para orar. Quizás entraron por la puerta doble. También podían haber subido los escalones externos, pero no pudieron haber entrado por la puerta triple porque esta estaba reservada para los sacerdotes. Cuando llegaron al monte del templo, salieron al amplio patio abierto y lo cruzaron para entrar al templo a orar.
Cuando terminaron sus oraciones, dejaron el monte del templo y salieron al exterior de la muralla de la ciudad. Cruzaron el valle del Cedrón hasta el monte de los Olivos. Allí pasaron la noche. El lunes por la mañana Jesús probablemente fue de nuevo al monte del templo y comenzó a enseñar. Sin duda, enseñó donde enseñaban los otros rabinos, a lo largo de la parte suroeste del gran patio llamado el Patio de los Gentiles. Esa noche volvieron al monte de los Olivos a dormir. El martes, tal vez llegaron por las escaleras del monte del templo, a lo largo del pórtico real, donde se reunía el Sanedrín. Los cambistas y los comerciantes estaban allí. Jesús se enojó por todas estas compras y ventas en un lugar tan santo y volcó las mesas donde cambiaban el dinero y las de aquellos que vendían pájaros en pequeñas jaulas y otros animales para sacrificios. Pidió a la gente que mantuviera el templo como un lugar de oración. Los guardias empezaron a observarlo. También se dieron cuenta que las multitudes que lo escuchaban estaban creciendo. Jesús y los 12 regresaron en la tarde al monte de los Olivos, o tal vez ese martes fueron a Betania a descansar. La gente que los observaba murmuraba y decía que en el monte de los Olivos era el lugar donde el Mesías debía de bajar del cielo y liderar un ejército de ángeles para ahuyentar a los soldados romanos. El miércoles, la multitud que lo escuchaba se hizo más grande y los guardias se preocuparon. Comenzaron a pensar cómo arrestarlo. Esa noche, Jesús y los 12 cruzaron al monte de los Olivos una vez más. Quizás cuando se puso el sol, Jesús se sentó en la ladera frente al templo, observando. Pedro, Andrés, Santiago y Juan se sentaron con él y le preguntaron en privado qué iba a pasar. El jueves los guardias estaban listos para coger a Jesús, pero él no apareció en el monte del templo. Los discípulos preguntaron a Jesús dónde iban a celebrar la Pascua. Les dijo que fueran a la ciudad y buscaran un hombre que llevaba una jarra de agua. Él les mostraría. Cuando llegó la noche, cruzaron el valle del Cedrón y se fueron a la casa designada. Subieron las escaleras hasta una habitación superior y cenaron juntos por última vez. Después de haber tomado todo lo que querían comer, Jesús compartió el pan y el vino con ellos y dijo que siempre estaría con ellos, especialmente en el pan y el vino. No entendieron lo que quería decir, pero no lo olvidarían. También les dijo que se amaran y les mostró cómo cuidarse mutuamente lavándose los pies. Después de eso, Judas se apresuró a alejarse en la oscuridad de la ciudad. El resto volvió al monte de los Olivos, donde Jesús quería orar. Ahora era tarde. Apenas podían ver las luces de la ciudad de Jerusalén desde Getsemaní. Jesús fue al jardín de Getsemaní a orar, mientras los discípulos se durmieron. Cuando Jesús regresó de sus oraciones, los soldados del templo salieron de la oscuridad y se lo llevaron. Judas estaba con ellos y les mostró a Jesús. Lo llevaron de vuelta a la ciudad, finalmente a la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí los sacerdotes le hicieron preguntas, pero él no contestó.
Finalmente el sumo sacerdote rasgó sus ropas y gritó: ¡Blasfemia! Ellos condenaron a Jesús por el crimen de pretender ser Dios. Después de eso, los guardias del templo probablemente lo llevaron a la cárcel de la fortaleza Antonia. El viernes por la mañana, Jesús fue llevado a Pilato, el gobernador romano. Pilato le hizo preguntas a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: tú lo has dicho. Pero no tenía nada más que decir. Cuando Jesús no respondió, Pilato lo envió a Herodes, un hijo de Herodes el Grande, quien construyó este palacio 34 años atrás. Y había muerto. Herodes se cansó de él y lo envió de regreso a Pilato a la fortaleza Antonia. Entonces Pilato mostró a Jesús a la multitud. Había una tradición de liberar a un prisionero en el momento de la Pascua. Pilato le preguntó a la multitud si debería liberar a Jesús o Barrabás. Gritaron: Barrabás. Los soldados prepararon a Jesús para ser crucificado. Luego lo llevaron por las calles a Gólgota, el lugar de la calavera, donde lo colgaron en cruz y murió. La gente todavía camina a lo largo de estas calles para recordar a Jesús y rezar. Hoy se mueven de una escuela donde estaba antes la fortaleza romana Antonia, a lo largo de la Vía Dolorosa por el camino de la tristeza hasta la iglesia del Santo Sepulcro. Después de la muerte de Jesús, los discípulos lo bajaron de la cruz y lo colocaron en una tumba dada por José de Arimatea. Rodaron una gran piedra a la entrada para cerrarla como una puerta cerrada con llave. El sábado todo estaba en silencio. El domingo, las mujeres tuvieron el coraje de ir a la tumba para estar cerca de Jesús. Y cuando llegaron allí, encontraron que la piedra había sido removida y descubrieron que de alguna manera Él todavía estaba con ellas, como lo está hoy con nosotros. Y ahora me pregunto, ¿qué parte de esta historia es la que a ti más te gustó? Y ahora me pregunto, ¿qué parte de esta historia es la que a ti te pareció la más importante? Me pregunto si esta historia habla de ti o si tú estás en alguna parte de toda esta historia. Me pregunto si hay algo de esta historia que pudiésemos sacar e igualmente tener todo lo que necesitamos para tener la historia.
Me pregunto qué podemos hacer en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro cole o en nuestra iglesia para recordar o celebrar esta Semana Santa. Y por último me pregunto si hay algo que podamos hacer para marcar esta semana especial. Y ahora me pregunto, ¿en qué te gustaría trabajar hoy?